Experimente las profundidades de Jesucristo. Capítulo 21. Silencio en las profundidades. Consideremos ahora el rol que juega el silencio al avanzar en nuestra experiencia con Cristo, puesto que el silencio tiene mucho que ver con el experimentar al Señor en un plano más profundo. En ciertas ocasiones, algunas personas han escuchado la expresión la oración del silencio, y han sacado como conclusión que el rol que juega el alma en esta oración es limitado de insensibilidad e inactividad. Esto por supuesto no es así. De hecho, el alma juega un rol más importante y amplio que en la oración hablada. ¿Cómo es posible esto? El alma puede estar activa y aún así completamente silenciosa. Esto es porque es el mismo Señor quien se ha transformado en el que mueve el alma. El alma actúa en respuesta al mover de su espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Por lo tanto, entrar en la oración del silencio no significa el cese de toda acción. En lugar de eso significa que su alma actúa según se mueve su espíritu. Tal vez Ezequiel nos puede ayudar para ver esto. Ezequiel tuvo una visión de ruedas. Las ruedas que vio tenían el espíritu viviente en ellas. Donde iba el espíritu, allí iban las ruedas. Si el espíritu se detenía, las ruedas también. Si el espíritu ascendía de la tierra hacia los cielos, las ruedas se levantaban a sus costados. El espíritu estaba en esas ruedas y el espíritu era el que movía las ruedas. Ezequiel 1, 19 al 21. El alma es como esas ruedas, puede estar activa al atender sus propias cosas o puede esperar hasta que algo más profundo se active. Entonces el alma llega a ser como esas ruedas y sigue al espíritu a donde vaya. El alma debería del mismo modo rendirse a la guía del espíritu viviente en su interior. El alma debería esperar y ser fiel para actuar únicamente cuando el espíritu se mueve. Puede tener la seguridad de que el espíritu jamás exalta la naturaleza del yo. El alma, para seguir su propia inclinación, con mucha frecuencia solo exalta el ser. ¿Qué hace el espíritu? El espíritu se mueve hacia adelante, sumergiéndose hacia el último fin. ¿Y cuál es ese último fin? Unirse a Dios. Por lo tanto, no permita que el alma haga nada por sí misma en la oración. El alma debe simplemente seguir al espíritu hasta que llegue a su máximo fin. Por medio de esta ilustración, puede ver que el alma no cesa toda acción. Simplemente su acción está en perfecta concordancia con el espíritu. Ahora consideremos la oración de silencio en una forma práctica. ¿Cómo podemos experimentar al Señor en una actitud de silencio? Como ve, cuando su alma está activa por sí misma, es decir, activa aparte de la actividad del espíritu por su misma naturaleza, su actividad es forzada y agotadora. El esfuerzo del alma en oración siempre es de ansiedad y lucha. En realidad, esto es una ventaja para usted. Fácilmente puede distinguir si el alma funciona. Todo es tan diferente cuando el alma responde al mover del espíritu, cuando responde a algo que es mucho más profundo en el interior de su ser. Cuando el alma responde al espíritu, la acción es libre, fácil y natural. Parecerá que el alma no hace casi ningún esfuerzo. Salmo 18:19 dice: Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Una vez que su alma vuelve al interior y su mente se establece en el espíritu, desde ese momento en adelante la atracción interna del espíritu del Señor es muy poderosa. De hecho, la atracción de su espíritu hacia el alma es más fuerte que ninguna otra fuerza, más fuerte que todas esas cosas que lo podrían llevar nuevamente a la superficie.
La verdad es que nada regresa tan rápidamente a su centro como lo hace el alma hacia el espíritu. ¿Está activa el alma en este momento? Sí, pero la actividad es tan elevada, natural, pacífica y espontánea que le parecerá que su alma no hace absolutamente ningún esfuerzo. ¿Alguna vez se dio cuenta de que cuando una rueda gira lentamente es más fácil verla en su totalidad? Pero a medida que comienza a andar más rápidamente es muy poco lo que se puede distinguir de ella. Así es el alma cuando descansa en Dios. Cuando el alma descansa en Dios, su actividad es espiritual y muy elevada. No obstante, el alma no hace ningún esfuerzo, está llena de paz. Por lo tanto, mantenga su alma en paz. Cuanto más en paz esté su alma, más rápidamente podrá ir hacia Dios, su centro. ¿Cómo es posible esto? Porque el alma está rendida al espíritu, y es el espíritu el que se mueve y dirige. ¿Quién lo atrae con tanta fuerza al interior? No es otro que Dios mismo. Oh, su atracción lo hace correr hacia él. La muchacha de Cantar de los Cantares entendió esto porque dijo: Atráeme, en pos de ti correremos. Cantares 1:4. Atráeme a ti, oh, mi divino centro, por los secretos manantiales de mi existencia, y todos mis poderes y sentidos te seguirán. El Señor es tan simple para atraerlo, su atracción es a la vez una unción de sanidad como un perfume para llevarlo hacia Él. La doncella en Cantar de los Cantares lo dijo: Tu nombre es como ungüento derramado. Cantares 1:3. Señor, tú nos seduces por la fragancia de tu mismo ser y nos atraes hacia las profundidades de tu mismo ser. Su poder de atracción es extremadamente fuerte, y sin embargo el alma lo sigue libremente y sin ser forzada. ¿Por qué? Porque la atracción del Señor es tan deleitosa como poderosa. Aunque su atracción es poderosa, lo hace con dulzura. Cuando la joven doncella dijo: Atráeme, en pos de ti correremos, hablaba en primer lugar de su espíritu, que es el centro de su ser. Es el espíritu el que es atraído. El Señor habla a su espíritu. Él lo llama para que lo siga, atrayéndolo hacia el centro, donde solamente existe Él mismo. Por lo tanto, su espíritu es atraído en primer lugar. Usted, a su vez, sigue la atracción del centro, y hace eso cuando vuelve su atención y todos los poderes de su alma hacia Él. Atráeme. Vea cuán único es su centro, su espíritu, a medida que Él lo atrae hacia sí, hacia Él mismo, hacia la parte más interna de su centro. Nosotros correremos tras de ti. Vea cómo los sentidos y poderes del alma siguen la atracción del centro. No promovemos la idea de que el alma sea perezosa o inactiva. Alentamos la actividad superior en la cual puede participar el alma, una total dependencia del Espíritu de Dios. Este debería ser siempre su principal interés, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Esta dependencia del Espíritu de Dios, sencilla, humilde, es necesaria por encima de todas las otras cosas. Esta dependencia constante de nuestra parte pronto hará que el alma alcance esa unidad y simplicidad para la cual fue creada. Somos muy complejos. Nuestras almas son capaces de tener muchas actividades distintas. Debemos dejar esos caminos para poder ser libres y de ese modo entrar en la simplicidad y unidad de Dios. Ay, poder regresar hacia Dios, hacia aquel en cuya imagen fuimos originalmente formados. Génesis 1:27. Su Señor es simple, Él es uno, pero cuando uno entra en la unidad de Dios, esta no excluye la enorme variedad que resulta de la expresión de su naturaleza. Así como podemos entrar a su unidad cuando estamos unidos a su espíritu, del mismo modo podemos concretar los diversos aspectos de su voluntad cuando estamos unidos a Él, y podemos hacer esto sin tener que dejar ese estado de unión con Dios. La diversidad de su voluntad se puede hacer sin sacrificar nuestra unidad con Él. Entonces observa hasta dónde la simple oración de silencio nos puede llevar. Continuemos entonces.
Ríndase a la guía del Espíritu de Dios, al depender de su acción y no de la acción del alma. Las cosas que haga serán valiosas para Dios. Solamente lo que usted haga de esta forma será de valor para Dios y su obra sobre esta tierra. Veamos esto desde el punto de vista de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. En el principio mismo fue Dios quien formó al hombre por medio de su palabra. Hizo al hombre a su propia imagen. Dios era espíritu y le dio al hombre un espíritu para que pudiera venir a Él y así fusionar su propia vida con la del hombre. A medida que el alma es atraída hacia esta relación, descubre algo nuevo. Y es lo siguiente: el espíritu, al igual que el alma, también es muy activo, está pleno de actividad, sin embargo no es igual a la del alma. Cuando usted es movido por el Señor, su actividad es mucho más energética que la de su propia naturaleza. El espíritu es más activo que ninguna otra fuerza. Este, por supuesto, fue el estado del hombre anterior a la caída. En el momento de la caída, el espíritu del hombre fue apagado. Dios perdió la posibilidad de moverse en el interior del espíritu del hombre. El hombre perdió la capacidad de contener la vida de Dios y de llevar la imagen divina. Quedaba sumamente claro que si Dios restauraba al hombre al estado original, el cual había sido su primera intención, el espíritu del hombre tenía que ser restituido. ¿Y cómo podía Dios restaurar el espíritu del hombre? ¿Cómo podía restituir la imagen de Dios en el hombre? No había otra manera, solo por medio de Jesucristo. Tenía que ser el mismo Señor Jesús el que le diera vida al espíritu del hombre y restaurara la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque únicamente Jesucristo es la imagen exacta de su Padre. Solo Él trae la vida de Dios al interior del hombre. Ninguna imagen se repara por esfuerzo propio. La imagen quebrada debe permanecer pasiva bajo la mano del artífice. ¿Cuál sería su actividad en esta restauración? Su única actividad debería ser rendirse completamente a las labores internas del Espíritu. Jesucristo ha venido a su interior, a sus partes más internas. Ríndase al obrar del Señor allí. Si una tela no está firme, el artista no puede pintar un cuadro fiel sobre la misma. Es igual en su caso. Cada movimiento del yo produce un error. La actividad del yo interrumpe y frustra el diseño que Jesucristo desea grabar sobre usted. Debe, en lugar de eso, simplemente permanecer en paz, responder únicamente al obrar del Espíritu. Jesucristo tiene vida en sí mismo, Juan 5:26, y es Él quien debe dar vida a cada cosa viviente. Este principio, el principio de la total dependencia del Espíritu y completa negación a la actividad del alma, se puede ver en la Iglesia. Mire a la Iglesia. El espíritu de la Iglesia es un espíritu que se mueve, que da vida. ¿Está la Iglesia inactiva, estéril e infructuosa? No, la Iglesia está plena de actividad. Pero su actividad es una completa dependencia del Espíritu de Dios. Ese Espíritu es el que la mueve, el que le da vida. Este principio funciona en la Iglesia y es el mismo que hace que ésta sea lo que es. Exactamente el mismo principio debería operar en usted. Lo que es verdad para ella debería ser para sus miembros. Para ser su hijo espiritual debe ser guiado por el Espíritu. El Espíritu en usted está activo. La actividad que se produce en su vida como resultado de seguir al Espíritu es muy superior a ninguna otra. Una actividad es digna de elogio hasta donde lo es su fuente. Una actividad que resulta de seguir al Espíritu es más digna de alabanza que ninguna otra que venga desde cualquier otra fuente. Cualquier cosa que se produce desde el Espíritu de Dios es divina. Cualquier cosa que se produce desde el yo, sin importar lo buena que parezca ser, es únicamente humana, solamente del yo. Su Señor declaró cierta vez que únicamente Él tiene vida. Todas las otras criaturas han tomado prestada la vida. El Señor tiene vida en sí mismo. Esa vida que está en Él también lleva consigo su naturaleza. Esta es la vida única que Él desea darle a usted. Desea darle vida divina y desea que viva por medio de esa vida en lugar de la vida de su alma.
Al mismo tiempo tiene que negar la vida de su alma, es decir, negar la actividad de su propia vida. La única forma en la que puede hacer lugar para que la vida de Dios habite y viva en usted se desarrolla cuando usted pierde su vida del viejo Adán y niega la actividad del yo. ¿Por qué? Porque esta vida que recibe es la misma vida de Dios, la misma vida por la que Él vive. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Repito, la única manera en que su vida se transforme en una experiencia práctica se desarrolla cuando usted muere a su yo y a toda actividad propia, de manera que la actividad de Dios pueda sustituirla. Volvamos atrás, entonces, a lo que dijimos al comienzo del capítulo. La oración de silencio no prohíbe la actividad, la alienta. Alienta la actividad divina de su espíritu, desalienta la actividad inferior de su alma. Una oración así, entonces, debe depender absolutamente del Espíritu de Dios. La actividad del Espíritu debe tomar el lugar de la propia. Un intercambio así solo ocurre con el consentimiento del hombre. Al dar su consentimiento debe también, por supuesto, comenzar a cesar en su actividad propia. El resultado será que poco a poco la actividad de Dios tomará completamente el lugar de la actividad del alma. Hay un hermoso ejemplo de esto en los Evangelios. Recordará que Marta hacía algo que era muy correcto y aún así el Señor la reprendió. ¿Por qué? Porque lo que ella hacía lo hacía en su propia fuerza. Marta no seguía el mover del Espíritu en su interior. Debe darse cuenta, lector, que el alma del hombre naturalmente es inquieta y turbulenta. Su alma logra muy poco aunque siempre parezca ocupada. El Señor le dijo a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41 al 42. ¿Y qué había elegido María? Eligió descansar pacífica y tranquilamente a los pies de Jesús. Había dejado de vivir para que Cristo fuera su vida. Esta ilustración destaca simplemente cuán necesario es que usted se niegue a sí mismo y deje toda actividad propia para seguir a Jesucristo. Si su espíritu no lo guía, no podrá seguirlo. Cuando la vida de Él entra, su vida debe salir. Pablo dijo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Cierta vez David dijo que era bueno acercarse al Señor y poner la confianza en Él. Salmo 73:28. ¿Qué significa acercarme a Dios? Acercarse a Dios en realidad es el comienzo de la unión. Al comenzar este capítulo hablamos de la oración de silencio. Luego continuamos con el alma que seguía al Espíritu en perfecta unión. Ahora hemos llegado al final, a la más profunda experiencia con Dios, a la máxima experiencia cristiana, la unión con Dios. La experiencia de la unión con Dios nos llega por medio de 4 niveles: comienzo, avance, logro y consumación. Analizaremos la experiencia de la unión en el capítulo final de este libro. La experiencia de la unión comienza muy simplemente cuando nace en usted el deseo de Dios. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el alma comienza a volverse hacia el interior, a la vida del Espíritu, cuando el alma comienza a caer bajo la atracción poderosa, magnética de ese Espíritu. Es en este punto cuando nace el intenso deseo de estar unido a Dios. Una vez que su alma ha comenzado a volver al interior del Espíritu, se acerca cada vez más y más a Dios. Esta es la progresión hacia la unión. Finalmente el alma llega a ser un espíritu con Él. Es aquí por fin que el alma, que ha transitado tan lejos de Dios, regresa nuevamente al lugar para el que fue creada. Debe entrar en este ámbito. ¿Por qué? Porque este es el propósito de todo el obrar de Dios en usted. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Para que usted sea completamente de Cristo, debe estar lleno de su Espíritu y vacío de su propia vida. Pablo nos dice exactamente cuán necesario es estar lleno de este Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Existe un Espíritu, y el Espíritu que nos
hace hijos de Dios es el mismo que hace la obra de Dios en lo profundo de nuestro ser. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. ¿Quién es este espíritu que obra en usted? No es otro que el Espíritu de Jesucristo. A través de este Espíritu se nos permite compartir el lugar de hijos junto con Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Cuando uno se rinde a la guía de aquel que es maravilloso, siente en su interior que es un hijo de Dios. Además conoce el gozo agregado de recibir. No el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Espere esto como resultado de su andar. Descubrirá que puede actuar libremente y sin dificultades y al mismo tiempo con fuerza y certeza. El obrar del Espíritu en lo profundo de su ser debe constituirse en la fuente de toda su actividad. Permítame repetirlo, toda actividad, tanto la que está en la superficie y es visible, como la que está escondida y es interna, deben provenir del obrar del Espíritu. Pablo ilustra esto en el libro de Romanos. Nos muestra nuestra ignorancia, incluso en lo que oramos. Declara que es el Espíritu el que debe orar. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto es completamente simple. No sabemos lo que necesitamos. No sabemos cómo orar por las cosas que necesitamos. En realidad nosotros no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu que vive en nosotros sabe qué y cómo orar. El uno a quien le ha entregado su ser lo sabe todo. Si esto es así, ¿no debería permitir que Él derrame gemidos indecibles a su favor? No siempre puede estar seguro de su propia oración, pero, el Espíritu siempre es escuchado cuando ora. El Señor Jesús le dijo a su Padre: yo sabía que siempre me oyes. Juan 11:42. Se desprende entonces que si usted le permite libremente al Espíritu que ore e interceda, en lugar de hacer sus propias oraciones, las oraciones que Él haga desde su interior serán escuchadas siempre. ¿Esto es una certeza? Escuche las palabras de Pablo, ese místico experimentado y maestro de la vida interior. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. El Espíritu únicamente busca aquello que es la voluntad de Dios. Al fin, he aquí uno que está completamente abandonado a la voluntad de Dios. El Espíritu expresa en oración únicamente lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Su voluntad es que sea perfecto. Por lo tanto, el Espíritu intercede en usted por todo lo necesario para su perfección. Si el Espíritu es completamente capaz de atender a todas sus necesidades, ¿por qué debería usted cargarse innecesariamente a sí mismo con preocupaciones? ¿Por qué cansarse con tanta actividad y no entrar jamás en el descanso de Dios? El Señor le invita a echar todas sus preocupaciones sobre Él. El Señor, que está lleno de misericordia, cierta vez se quejó de que el alma gasta su fuerza y tesoros en miles de cosas exteriores, y sin embargo, todos los deseos del alma pueden satisfacerse fácilmente. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55:2. Acérquese a conocer el gozo de escuchar a Dios de esta manera, amado lector. ¿De qué manera grandiosa se fortalece el alma al escuchar así a su Señor? Calle toda carne delante de Jehová. Zacarías 2:13. Todas las cosas deben detenerse cuando Él aparece. El Señor lo llama a un abandono mucho mayor, un abandono en el que no retenga nada. Él le aseguró que no hay nada que temer porque lo cuida de una manera muy especial. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. ¿Cuánto aliento hay en estas palabras? ¿Quién, luego de escucharlas, temerá abandonarse completamente al llamado de Dios?